Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial. Hoy tenemos un tema que de verdad ha dado mucho de qué hablar y no es para menos. Vamos a adentrarnos en un secreto familiar que ha salido a la luz, directamente de la fuente, la madre de Can Yaman. Y lo más intrigante de todo es cómo, según ella, una persona en particular, Demet Özdemir, pudo haber afectado a su famoso hijo. ¿Están listos para descubrir los detalles que la propia madre de Can ha decidido compartir? Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Esta historia promete ser muy interesante. Cuando pensamos en Can Yaman solemos imaginar al actor carismático, exitoso, con esa energía arrolladora que lo ha llevado a conquistar audiencias en todo el mundo. Pero detrás de cada figura pública, por muy pública que sea, hay una familia, una madre que lo ha visto crecer y que, sin duda, tiene una perspectiva única sobre su vida, sus elecciones y las personas que forman parte de ella. Y en este caso, la figura de Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci y con quien se rumoreó un romance intenso, es la que parece haber dejado una huella significativa, según las propias palabras de la señora Gulden Yaman. Las declaraciones de la madre de Can han sido recogidas por diversos medios, y el murmullo ha crecido. No se trata de simples comentarios, sino de revelaciones que apuntan a un impacto emocional y quizás hasta profesional en la vida de su hijo. Ella ha sido una figura que, si bien ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con su hijo, ha sido testigo de primera mano de su meteórico ascenso y de las relaciones que ha forjado en el camino. Y parece que la relación con Demet Özdemir es algo que ha marcado a su hijo de una manera particular. Según lo que se ha divulgado, la señora Yaman no ha sido ajena a la atención mediática que rodea a Can. Sabe que su hijo es uno de los hombres más deseados y comentados del momento. Sin embargo, cuando se trata de su hijo, la perspectiva de una madre siempre va más allá de la fama y los aplausos. Se centra en su bienestar, en su felicidad, en las relaciones que verdaderamente nutren y enriquecen su vida. Y parece que la relación con Demet Özdemir, aunque en su momento fue motivo de gran interés público y especulación, para la madre de Can tuvo unas consecuencias que ella considera importantes y que ahora ha decidido compartir. Lo que más llama la atención es el matiz que ella le da a esta influencia. No se trata de hablar de un amorío pasajero o de una simple química en pantalla. Las declaraciones apuntan a algo más profundo, a cómo la presencia y la dinámica con Demet Özdemir pudieron haber afectado a Can. Y aquí es donde la intriga se intensifica. ¿Qué tipo de afecto? ¿Fue positivo, negativo, complejo? La señora Yaman ha sido cautelosa en ciertos aspectos, pero las palabras que ha elegido sugieren que no fue una relación sin trascendencia. Podríamos pensar que, como madre, ella podría ver a Demet como una colega de su hijo, una compañera de trabajo más. Pero la forma en que se ha expresado, la delicadeza con la que parece tocar el tema, sugiere que la relación entre Can y Demet trascendió las cámaras. Recordemos que ambos compartieron un proyecto que se convirtió en un fenómeno. La química entre ellos era palpable y el público, los fans, vivieron esa historia de amor en la ficción y muchos la creyeron real en la vida. Las redes sociales ardían con sus fotos juntos, con sus gestos, y cada aparición pública era analizada al milímetro. Sin embargo, la madre de Can, desde su posición de observadora privilegiada, parece tener una visión más allá de la euforia de los fans. Ella ha tenido la oportunidad de ver cómo su hijo lidiaba con esa atención, con esa intensidad, y cómo las relaciones personales se entrelazan con la vida profesional en el mundo del espectáculo. Y es ahí donde Demet Özdemir entra en escena con una fuerza particular. Se habla de que la influencia de Demet en Can pudo haber tenido que ver con su estado de ánimo, con su forma de ver las cosas, o incluso con ciertas decisiones. Es difícil saber con exactitud a qué se refiere la señora Yaman sin tener sus declaraciones verbatim, pero los reportes apuntan a que ella percibe que Demet tuvo un impacto notable en su hijo. Y esto abre un abanico de posibilidades. Pudo haber sido un amor que lo cambió, que lo hizo ver la vida de otra manera. O quizás fue una relación complicada que le trajo algún tipo de dolor o desilusión. Es importante recordar que Can Yaman es una persona que, a pesar de su éxito, también ha enfrentado sus propias batallas, como la presión mediática, las expectativas y la búsqueda de su espacio en una industria tan competitiva. Una madre siempre buscará proteger a su hijo de aquello que pueda causarle daño o perturbar su paz. Por eso, cuando ella decide hablar de cómo Demet Özdemir afectó a Can,
es natural que nuestra curiosidad se dispare. Podríamos especular que la señora Yaman, al hablar de afecto, se refiere a una influencia emocional profunda. Quizás Demet le aportó una estabilidad, un apoyo o incluso un desafío que hizo que Khan creciera como persona. O por el contrario, tal vez fue una relación que generó mucha inestabilidad, mucha presión, y que agotó emocionalmente a su hijo. El mundo del espectáculo es un torbellino, y cuando se mezclan relaciones personales con carreras profesionales, las cosas pueden volverse muy complejas. La madre de Khan, al ser una figura familiar, tiene una visión muy íntima de las emociones y las luchas de su hijo. Ella lo conoce desde que era un niño, ha visto sus alegrías, sus decepciones, sus sueños. Y es precisamente esa cercanía la que le da una perspectiva tan valiosa. Cuando ella habla de Demet Özdemir, no lo hace como una fan o como una observadora externa, sino como alguien que ha estado ahí, que ha sentido de cerca las repercusiones de esa relación en la vida de su hijo. Es posible que la señora Yaman haya querido poner las cosas en su sitio, o quizás alertar sobre algo que consideraba importante. La forma en que se ha presentado la noticia, como un secreto revelado, sugiere que hay información que no era de conocimiento público general, o que se le ha dado una nueva dimensión. Y es que en el universo de las celebridades, los detalles más íntimos y personales son los que más fascinan al público. Pensemos en la serie Erken Zikus. Fue un proyecto que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. La conexión en pantalla fue tan fuerte que traspasó la pantalla, alimentando los rumores de que su relación iba más allá de la ficción. Y si la madre de Khan está hablando de cómo Demet lo afectó, es probable que se refiera a esa etapa, a esa intensa conexión que, para bien o para mal, dejó una marca. Podría ser que la señora Yaman vea en Demet a una persona que sacó lo mejor de su hijo, que lo inspiró, que lo ayudó a brillar aún más. O podría ser que, por el contrario, perciba que esa relación lo desestabilizó, lo expuso a una presión excesiva, o incluso que lo llevó por caminos que no eran los más beneficiosos para él. La palabra afectó es muy amplia y puede abarcar desde lo más positivo hasta lo más negativo. La madre de Khan Yaman, al compartir esta información, no solo está hablando de la relación entre su hijo y Demet Özdemir, sino que también está ofreciendo una ventana a la dinámica familiar y a las preocupaciones de una madre por el bienestar de su hijo en un mundo tan expuesto como el del espectáculo. Es un recordatorio de que detrás de las grandes figuras públicas hay personas con emociones, con relaciones, y con madres que los quieren por encima de todo. En el mundo del entretenimiento, las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan de maneras complejas. La admiración de los fans, la presión de las productoras, la intensidad de las giras y los rodajes, todo puede tener un impacto significativo en la vida de un actor. Y cuando hay una química tan fuerte en pantalla, como la que existía entre Khan y Demet, es natural que el público se pregunte si esa conexión se traduce en la vida real. La madre de Khan Yaman, con sus declaraciones, nos invita a reflexionar sobre la influencia que las personas importantes en nuestra vida pueden tener en nosotros, especialmente en momentos de gran exposición y éxito. Es probable que ella haya querido compartir su perspectiva para dar un poco de luz sobre un tema que ha generado mucha especulación, y para expresar su preocupación o su opinión sobre cómo esa relación pudo haber impactado a su hijo. Es posible que la señora Yaman, al hablar de afecto, se refiera a un cambio en la perspectiva de Khan, en su manera de enfrentar la vida o su carrera. Quizás Demet le enseñó algo valioso, o quizás la experiencia de estar con ella le hizo reconsiderar ciertas cosas. O, como mencioné antes, podría ser que la intensidad de la relación o la atención mediática que generó les pasara factura. Sea cual sea la verdad exacta, lo que queda claro es que la madre de Khan Yaman tiene una visión muy personal y profunda de cómo Demet Özdemir pudo haber marcado a su hijo. Y esta revelación, sin duda, añade una capa más de intriga y fascinación al ya de por sí cautivador mundo de Khan Yaman y su vida privada. Para concluir, hemos explorado las revelaciones de la madre de Khan Yaman sobre cómo Demet Özdemir pudo haber afectado a su hijo. Hemos analizado la posible profundidad de esta influencia, considerando el contexto de la fama, las relaciones personales y el mundo del espectáculo. La perspectiva de una madre siempre tiene un valor especial, y en este caso, nos ofrece una visión íntima y reveladora de un tema que ha capturado la atención de muchos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir esta intrigante historia con ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la influencia de Demet Özdemir fue positiva o negativa? Déjenme sus pensamientos en la caja de comentarios de abajo.
Estoy ansioso por leerlos. Y si disfrutaron de este contenido y quieren más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos que sean fans de Kan-Yaman o de las historias del mundo del espectáculo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.